días, en este día martes donde hacemos los matutinos. Le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado hasta estos días, en todas nuestras vidas, a todos. Le damos gracias por sus bendiciones. En este caso me tocó hablar del rey Salomón, señalado por la hermana Andrea. Este rey nació en el año 988 a.C. en Jerusalén y su nombre significa hombre de gran sabiduría. ¿Quién fue y qué hizo el rey Salomón según la teoría por internet? Salomón, 1015-931 a.C. Fue el tercer y último monarca del Reino Unido de Israel. Justo y sabio, ejerció el poder en el vasto territorio de la Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris, durante casi 4 décadas, desde el 925 a 928. Sus padres fueron el rey David y Bexabé. Tuvo 3 hijos, Roboam, Menesid I y Tabhak, esposa Naamán, y murió de enfermedad natural a los 80 años de edad. Y según lo señala la Biblia en Crónicas 1:17 al 12, Salomón fue un rey que pidió sabiduría y ciencia. Y en Reyes del 4:29 y 30 dice: Dios bendice a Salomón con sabiduría y entendimiento. Amén. Eso fue así. Fue un rey que gobernó con esta bendición de una gran sabiduría a su pueblo, como él se lo pidió al Señor en un sueño que tuvo, donde él le pidió al Señor que él quería gobernar bien y ser justo en su reino, ya que él se sentía impotente en poder gobernar bien a Israel, que para la época era un territorio bastante grande, mayor a la que es hoy en día, ya que él se convirtió en el rey tanto de Judá como de Israel. Salomón amaba a Dios, ¿verdad? Y prometió ser obediente, siendo el rey de Israel. ¿Qué hizo Salomón para agradar a Dios según la teoría? A principio de su reinado, Salomón amaba al Dios de Israel e hizo convenio con él de que sería obediente todo el tiempo que fuera rey de Israel. A Salomón se le prometió sabiduría, riquezas, honor y larga vida, si continuaba en rectitud ante el Señor. Bueno, el rey Salomón se le atribuyen grandes obras. Por ejemplo, ¿qué cosa buena hizo el rey Salomón? En las escrituras hebreas se le atribuye al rey Salomón el patrocinio, la planificación, la financiación y la ejecución de la construcción del templo para albergar el arca de la alianza, según los deseos de su padre, el rey David y Dios. Ok. De igual forma, ¿verdad? Se le reconocen las grandes escrituras y obras como de los proverbios. A Salomón también se le reconoció como un gran administrador de su reino, al que mejoró sus fortificaciones, que promovió el comercio por medio de caravanas y por mar, también por la explotación del cobre y por establecer otras alianzas con otras naciones, además de contigo. Con la reputación que tenía Salomón de sabio, se le atribuyeron escritos como los proverbios, como lo señalé anteriormente, el cantar de los cantares, Eclesiastes, sabiduría, parte de los posteriores salmos y odas de Salomón, aunque diversos especialistas determinaron que fueron escritos varios siglos después de su existencia. Bueno, hasta ahora todo iba muy bien, hasta que lamentablemente el rey desobedeció a Dios y cayó en muchos caminos pecaminosos.
Salomón se rodeó de todo tipo de lujos y en la segunda mitad de su reinado cayó en la idolatría, inducido por sus numerosas esposas extranjeras. Reavivó la esclavitud en los infieles y permitió sacerdotes en muchos casos que eran indignos. Por priorizar la obtención de riquezas antes que la ley de Dios, se considera que fue causa para que una vez fallecido se dividiera el reino de Israel. Bueno, se relata que tuvo aproximadamente 700 esposas princesas, entre las que se ensañara la hija de un faraón de Egipto, y tenía 300 concubinas. Por esto se dice que cayó en idolatría y que llevó cultos a Israel que jamás se habían realizado, influenciada por las mujeres extranjeras musulmanas. Se comentaba que Salomón dominaba el mundo de los espíritus y también decía que practicaba la alquimia. Tras su muerte le sucedió su hijo Roboam, hijo de la amonita Naamá, y se produjo la división de su reino. Cuando las tribus del norte se independizaron, lideradas por Jeroboam, que gobernó los territorios de 10 de las tribus israelitas para contribuir al reino de Israel, mientras que el resto de las tribus, las meridionales, constituyeron el reino de Judá. Salomón fue el tercer y último soberano del bíblico reino unificado de Israel. En la literatura judaica e islámica posterior destaca como el más sabio de los sabios, siendo reconocido en la historia y en la literatura como gran constructor del templo de Jerusalén, según lo señalan los escritos. Bueno, esta historia del rey Salomón refleja hoy día lo que es o es lo que pasa en la mayoría de los gobernantes del mundo. Son desobedientes a la palabra de Dios, practicando la idolatría, lujuria, etc., desviándose del papel tan importante de llevar las riendas de su pueblo. Siempre hay que pedir guía al Señor en estos puestos de envergadura. Siempre debemos de, Señor, te pedimos en este grupo por los gobernantes del mundo, que vuelvan su mirada hacia Dios, que procedan como debe de ser en llevar las riendas óptimas de un país. Misericordia, Padre, para estos gobernantes y por los pueblos que la mayoría de las veces son conducidos como ganados a hacer cosas que no agradan a Dios a nivel mundial. Misericordia, Padre, y dándote gracias a Dios por ello. Te pedimos, Padre, que a todos los gobernantes del mundo sean llenas de gran sabiduría y que mantengan esa obediencia a Dios para ser benditos en su mandato, para hacer este mundo mejor, ya que sabemos de las crisis que hay a nivel mundial en todos los sistemas que se practican, ya sea capitalista, socialista, comunista, monarquía, en todas partes tiene sus pros y sus contras, y todo se debe a eso, a que predomina otras cosas que no son las que tienen que predominar. No le piden guía al Señor, sino guías a grandes estudiosos, grandes diplomáticos, y resulta que ahí no está la verdadera sabiduría en cómo llevar un pueblo óptimamente. El rey Salomón lo hizo. Era conocido que era un hombre muy sabio y en el comercio era muy inteligente, pero cayó en las grandes tentaciones de esta vida, como sabemos. La carne es débil, como dicen por ahí. Y para hacer flaquear a un hombre bueno, el maligno se las ingenia para mandarle a sirenitas, como dicen los marineros, esos cantos de sirena, que si las ven los marineros o si les hacen caso, se vuelven locos y pierden sus vidas. Así le pasa a los gobernantes, caen en esas tentaciones que no son fáciles. Imagínense, Salomón que iba tan bien y bueno, imagínate ustedes, 700 esposos, o sea, yo no me explico eso, o sea, ¿cómo sería eso? Yo no lo entiendo.
Uno se queda impresionado de esa historia de la época. Imagínense eso ustedes hoy en día, o sea, eso me dejó súper impresionada. Bueno, dándole gracias a Dios por ello, por esta sabiduría, por estos gobernantes a nivel mundial, de que cada día encuentren esa sabiduría divina, porque es la única que los puede guiar, porque de verdad que no hay una fórmula que te indique cuál es el mejor gobierno, de verdad. En todas partes hay quejas, hay pueblos insatisfechos. Esa fórmula, lamentándolo mucho, después de tanto tiempo, de verdad, no se ha conseguido. Un país que sea 100% feliz, yo creo que no lo hay. Bueno, dándole gracias a Dios por estas nuevas, digamos, lecturas, nuevos conocimientos que tenemos de su palabra, que para eso estamos, para escucharla, conocerla. De verdad que impresionada con esas pocas mujeres. Y bueno, y reflexionar respecto a ello. Le damos gracias a Dios por todo, por esta gran sabiduría que solamente Dios da y porque nos ayude en este grupo a ser obedientes, Dios mío. Sé que no es fácil, pero todos los días te lo pedimos. Que nos dé fuerza para hacerlo, Padre. Y te damos gracias por ello, Jesucristo. Alabado sea tu nombre. Bendito sea este grupo. Dios los bendiga y los ama. Amén.